Listo. Perfecto. Hola a todos, muchas gracias por ser parte de nuestro primer webinar enfocado en Latinoamérica. Soy Nathan Thompson, CEO y fundador de Assessment Systems Corporation. La psicometría es algo que realmente apasiona, especialmente el uso y impacto que tiene tanto en áreas educativas y empresariales. Es por eso que estamos muy entusiasmados de traer nuestras herramientas a LATAM. Les presento a Fernando, Leonardo y Lisbeth, miembros del equipo Assessment Systems Corporation, quienes expondrán el día de hoy. Dejo con ustedes a Lisbeth, nuestra directora LATAM. Muchas gracias, Nathan, por la introducción. Hola a todos, muchas gracias por conectarse a nuestro primer webinar enfocado en LATAM. Estamos muy contentos como equipo de poder hablar sobre estos temas que son tan importantes para nosotros en áreas tan diferentes, ¿no? Un abanico enorme de áreas en las cuales podemos implementar los temas que vamos a estar hablando en este y en otros webinars que van a venir en el futuro. Los dejo invitados desde ya a esas ocasiones. Me presento, soy Lisbeth Alarcón, como dijo Nathan, directora de LATAM, de ACES. Mi background se basa principalmente en EdTech. Soy una apasionada por la educación, una apasionada por la innovación en la educación. De esto es un poco de lo que vamos a estar hablando y todo lo que se trata assessment, ¿no? Esta innovación que especialmente en LATAM puede construir puentes importantísimos en cuanto a calidad, en cuanto a equidad, en cuanto a oportunidades, ¿no? Y qué tan importante hablar ahora sobre la inteligencia artificial que es un tema súper latente, muy importante, y que puede tener muchísimos beneficios en áreas educativas, en temas de reclutamiento, en temas de certificaciones. Hay un abanico, como decía anteriormente, enorme de posibilidades. Entonces, dejo con ustedes a Fernando y Leonardo, los expertos en esta materia, para que podamos empezar esta conversación tan necesaria, ¿no? Leo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Copete. Trabajo acá en Assessment Systems Corporation hace 2 años y pues básicamente mi background, soy psicólogo de profesión y especialista en estadística aplicada. Toda digamos que mi historia profesional ha girado alrededor de la creación, validación de pruebas, aplicación de pruebas objetivas para la medición de distintos constructos, generación de reportes y todo lo demás. Entonces, pues igual, bienvenidos todos y es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Leo. Bueno, bienvenidos sean todos. Les agradecemos mucho su asistencia a este primer webinar que tenemos dirigido para Latinoamérica. Mi nombre es Fernando Austria. Yo he trabajado mucho tiempo en el tema de evaluación y formación educativa aquí en México. Hemos trabajado 10 años para el gobierno mexicano en temas de evaluación de la educación. Y he trabajado alrededor de 5 o 6 años con Assessment System Corporation con la finalidad de poder atender a clientes a nivel internacional, diferentes proyectos relacionados o principalmente con el tema de evaluación y medición de procesos psicológicos o de cuestiones relacionadas con temas educativos. Entonces, nosotros vamos a estar llevando a cabo este webinar. Voy a proceder a compartir la pantalla para poder iniciar formalmente con este. Entonces, denme un minutito para compartir. Aprovecho, Fer, antes de que compartas la pantalla, de comentarles que si tienen cualquier pregunta, algún tema que quieran conversar al final de este webinar, lo pueden ir colocando en el chat y vamos a hablar y responder todo eso al final de la presentación. Bien, pues vamos a dar inicio. Aquí estamos nosotros, que somos los que vamos a estar trabajando el día de hoy con ustedes. Y esta es la agenda que tenemos preparada para el día de hoy.
quisiéramos iniciar con una breve introducción sobre lo que es la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, o también cómo se le conoce el machine learning, y la psicometría. Todos estos temas han sido como muy recientes, como que están en discusión. La idea que nosotros queremos aquí presentar es ver cómo podemos integrar estas herramientas, cómo se han integrado estas herramientas desde hace mucho tiempo, pero que más bien el día de hoy han tenido como un boom en, digamos, en la agenda de los países o en la agenda de las empresas, pero estos temas ya habían sido tratados con mucha anterioridad. Vamos a dar una breve introducción de esto. Posteriormente, es de nuestro interés mostrar algunas de las aplicaciones que tiene esta combinación y mostrar algunos ejemplos y darles a ustedes una visión para el futuro. Y si tenemos un poco de tiempo disponible, quisiera hacer una interacción con ustedes por medio de una sesión de preguntas y respuestas. Pues vamos a definir algunos conceptos que, aunque parece que son como muy complicados o que han estado como, que suenan como muy técnicos, realmente no lo son del todo y quisiéramos como ponerlo en palabras sencillas para que sea de acceso para toda la audiencia que nos está y que nos estará escuchando. Entonces, ¿qué es el Machine Learning? Que es un concepto que viene muy en boga y que ha estado como presente en discusión recientemente. Pues no es otra cosa más que la creación de modelos matemáticos que utilizamos para describir la realidad o fenómenos específicos o para predecir. Vienen en diferentes estilos y atienden a diferentes tareas. Tenemos máquinas de aprendizaje que están orientadas a tener o utilizan modelos supervisados o modelos no supervisados o de reforzamiento. Y estos modelos los ocupamos para resolver tareas prácticas. Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo sobre un modelo no supervisado, por ejemplo, que es el uso común que nosotros lo utilizamos en el día a día y quizá no sabemos que eso es, ¿no? Y lo podemos decir, por ejemplo, con nuestras máquinas, con nuestras bandejas de entrada de email que son capaces de reconocer correos que son spam y correos que no son spam. Tenemos información de alguna manera etiquetada en donde sabemos que un email que es spam tiene ciertas características, utiliza ciertas palabras clave, ciertos signos clave y un email auténtico no utiliza generalmente ese tipo de caracteres o ese tipo de palabras. Decimos que es una tarea no supervisada porque realmente no sabemos el siguiente email qué características va a tener. Entonces necesitamos tener como clara esa información previamente procesada para que entonces cuando llegue el nuevo email, nuestra máquina de aprendizaje pueda decir, ah, mira, esto es spam o esto no es spam. De esa manera funciona una máquina de aprendizaje, busca automatizar una tarea que un humano puede hacer, pero lo hace de una manera más sencilla. Entonces, este es un ejemplo de un supervisado, de uno supervisado. También tenemos tareas de clasificación de imágenes, de diagnósticos, de detección de fraude, y así hay diferentes categorías en términos de máquina de aprendizaje. ¿Qué es la inteligencia artificial? Que también es un concepto que hemos estado escuchando muy recientemente. La inteligencia artificial consiste en utilizar la tecnología para hacer tareas que en el pasado eran realizadas por humanos. Y vamos a pensar en este ejemplo del spam que estoy colocando, ¿no? Cuando recién se iniciaba todo este proceso de Internet, hace por lo menos hace unos 20 años que inició Internet, era muy común pues visualizar, por ejemplo, que nos llegaba spam a las bandejas de correo electrónico y llegaban con virus y nosotros no podíamos como discriminar fácilmente qué información era verídica y qué información no lo era. Está hablando de esos tiempos en donde nos conectábamos por medio de módems y líneas telefónicas, no como el día de hoy que nos conectamos por Wi-Fi. Y en ese momento nosotros teníamos que tomar decisiones sobre si ese era un mail auténtico o no era un mail auténtico, borrarlo o dejarlo. Esa era una tarea que nosotros hacíamos, pero por medio de la inteligencia artificial y por medio del machine learning, nosotros podemos sustituir esa actividad humana por medio de una máquina. Entonces, la inteligencia artificial es eso. ¿Cómo podemos aplicar esa tecnología para realizar esas tareas que antes hacíamos nosotros? Y la forma más común de utilizar inteligencia artificial es por medio de modelos de machine learning. ¿Qué es la psicometría? ¿No?
decimos que es un conjunto o un grupo de técnicas que buscan o que se utilizan para medir variables latentes. Una variable latente es aquella que no es directamente observable y medible. Por ejemplo, nosotros no podemos ver cuáles son los pensamientos de la gente. O sea, no vemos a una persona caminar en la calle y decimos, esa persona va pensando en un perro. O, esa persona va pensando en qué va a cenar el día de hoy. Esas son cosas que no sabemos, no son directamente observables. La psicometría es un conjunto de técnicas que nos ayuda a poder medir esas variables que no son directamente observables. Yo he visto, platicaba con Liz, que muchos de ustedes vienen del ámbito educativo, son quizá representantes de universidades o de ministerios de educación en América Latina. Y decíamos, por ejemplo, ¿cómo se aplica esto de las variables latentes a mi campo en específico? Pues medir conocimientos, por ejemplo, en matemáticas, o medir conocimientos en lengua y español, o medir conocimientos en formación cívica y ética, son parte de esas variables latentes. Nosotros no podemos ver en los estudiantes si poseen o no esas habilidades en español, matemáticas y formación cívica. Nosotros tenemos que aplicar instrumentos de medición, crear esos instrumentos para ver y hacer operacionalizables esas características. Eso estoy hablando, por ejemplo, de conocimientos o de procesos o habilidades, pero también podemos observar motivación, autorregulación, personalidad, conducta, opiniones, actitudes, entre otros atributos. Y para ello tenemos diferentes esquemas de trabajo. Podemos utilizar la teoría clásica de los test como un mecanismo para analizar si esas técnicas o esos métodos o esas tareas que utilizamos para medir están funcionando o no están funcionando. Podemos ocupar teoría de la respuesta al ítem o modelos de diagnóstico cognitivo. Esto nos lleva a nuestra siguiente idea, que es la automatización, ¿no? Ya habíamos dicho que la inteligencia artificial utiliza el machine learning para hacer automáticos algunos de los procesos que nosotros como seres humanos hacíamos con anterioridad. La automatización es un tipo de aplicación de la inteligencia artificial, pero muy sencillo, o sea, muy técnico, muy fácil de implementar, porque digamos que la tarea que tenemos que resolver no es tan compleja. De esta forma nosotros podemos programar unas líneas de código y hacer recurrente esa actividad, hacerla automática, sin la necesidad de que un humano la esté realizando. Y eso nos ayuda a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Con esto también logramos incrementar la eficiencia de las actividades humanas porque podemos hacer que el humano se enfoque a trabajar en actividades que sí requieren del talento humano y la creatividad humana y no necesariamente de tareas repetitivas que puede hacer una máquina sin ningún esfuerzo. Puse como ejemplo este ciclo del aprendizaje adaptable pensando en que hay partes que podemos nosotros automatizar. Piensa, por ejemplo, en que tenemos nosotros de entrada ciertas características de un estudiante y nosotros podemos medir las características de ese estudiante, podemos medir si tiene motivación, si tiene una actitud positiva hacia el estudio, podemos medir cuáles son sus conocimientos previos en matemáticas, español, ciencias. Y para ello ocupamos una evaluación diagnóstica. Después de hacer esa aplicación de evaluación diagnóstica que podría hacerse por medio de ciertos procesos automatizados, podríamos hacer una selección de los recursos de aprendizaje, que es lo que típicamente se hace en las escuelas. Los estudiantes entran a las escuelas, se les hace una evaluación diagnóstica de inicio de ciclo escolar, se hace una selección de los recursos de aprendizaje que va a utilizar el docente con esos estudiantes, se van haciendo evaluaciones formativas en el transcurso de ese proceso y posteriormente, con base en los resultados de la evaluación formativa, nosotros seleccionamos también qué recursos podemos utilizar para reforzar el aprendizaje. Y nuevamente evaluamos las características del estudiante y así sucesivamente. Vamos creando un ciclo de aprendizaje adaptable. Esto lo hacen los docentes de manera regular, lo hacen los maestros en las aulas diariamente, pero parte de estos procesos es posible automatizarlos. Parte de estos procesos es posible que una máquina lo haga y que tome decisiones muy cercanas a lo que haría un humano, considerando las características y la variabilidad de los estudiantes. Hay algoritmos que nos permiten generar que este ciclo se transforme de un ciclo que solamente es hecho por humanos
a un ciclo que pueda ser híbrido, en donde una parte la hagan los humanos y otra parte la hagan las máquinas. Entonces, eso es parte de lo que discutimos con el tema de automatización, que es lo que justamente se está promoviendo. Ahora, imaginemos que juntamos todo esto, juntamos el Machine Learning, la inteligencia artificial y la psicometría. Esto, aunque ya se ha hecho en el pasado, sigue siendo vigente el día de hoy y todavía hay líneas que se van a desarrollar para el futuro. Pero la combinación de todo esto nos ha abierto la posibilidad de generar herramientas que nos ayuden a resolver problemas que nosotros enfrentamos de manera cotidiana. Por ejemplo, podemos pensar en la calificación automática de ensayos. ¿Qué es un ensayo? Pues es una respuesta construida, es un ítem de una pregunta abierta. Nosotros podemos crear aplicaciones que califiquen de manera automática este tipo de preguntas. Podemos generar pruebas adaptativas, pruebas que se adapten y que se generen de acuerdo al nivel de desempeño que va mostrando el estudiante conforme la va resolviendo. Podemos crear administración y supervisión de pruebas de manera remota. Podemos generar un ensamblaje automático de pruebas, generar automáticamente ítems o crear modelos de diagnóstico cognitivo, que más adelante vamos a discutir de qué se tratan, o finalmente algo que está muy recientemente digamos, en boga, que son esto que le llaman datos de procesamiento o data process. El data process no es otra cosa que ocupar la información disponible por medio de toda la información que deja un estudiante en la huella durante la resolución de un cuestionario en línea. Se guarda información acerca del tiempo que tarda respondiendo la pregunta, del tiempo de visualización, de qué procesos pueden estar ocurriendo al interior del examinado durante el proceso de resolución de una prueba en específico. Vamos a discutir brevemente algunos de ellos. Me gustaría hablar inicialmente de la calificación automática de ensayos o de esta parte de preguntas abiertas o de respuesta construida. De acuerdo al país se le conoce de manera diferente. Estas preguntas abiertas sabemos que son predictores muy poderosos del conocimiento y de las habilidades que posee una persona. Sabemos nosotros, como quienes se dedican a la educación o trabajan en universidades o en ministerios de educación, saben que las personas o los estudiantes que son capaces de producir una respuesta escrita para dar solución a una problemática que viene planteada en una pregunta abierta, son predictores muy poderosos del desempeño académico. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que utilizar este tipo de ítems en pruebas a gran escala puede ser un problema muy grande porque nos puede representar un incremento en el tiempo del procesamiento de la información y nos puede representar un altísimo costo por la cantidad de recursos humanos que hay que contratar para su calificación, por la capacitación que se le tiene que dar a esos recursos humanos y por la estandarización que tiene que tener esa calificación. Hay máquinas o podemos crear máquinas que resuelvan ese problema por nosotros. Y de esa manera quitamos ese posible obstáculo del camino. Entonces, la pregunta que nos hacemos es eso. ¿Puede la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la psicometría resolver este problema de manera eficiente? Y la respuesta es sí. Nosotros hemos visto y hemos llegado a construir ese conocimiento por todo lo que se ha generado hoy en día, que es posible crear máquinas que nos ayuden a hacer este procesamiento de manera automática sin la intervención, digamos, de humanos. Hay intervención de humanos durante el entrenamiento del algoritmo, pero durante la operación del algoritmo ya no hay interferencia o ya no hay un papel que jueguen los humanos en ello. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a pensar que yo tengo una respuesta sobre una pregunta específica abierta y dice aquí labeled, ¿no? O sea, eso significa que está etiquetado. O sea, ya sé que es un ensayo, por ejemplo, de alta calidad, ¿no? Que tiene en un nivel de una rúbrica de 0 a 4, por ejemplo, tiene el nivel 4. Entonces, eso quiere decir que tiene ciertas características morfológicas, tiene ciertas características en términos de sintaxis, de palabras, etcétera. Por medio de una técnica que se llama procesamiento del lenguaje natural, nosotros descomponemos ese ensayo en palabras. Lo que se llama en inteligencia artificial y en aprendizaje automático se le llama extracción
de características o extracción de predictores. Lo que hacemos con esos predictores una vez que los hemos sacado, con esas palabras que son como clave, es normalizarlas, hacerlas, optimizarlas, hacerlas mucho más útiles. Y lo que hacemos es crear un modelo para predecir ese valor en un nuevo ensayo. De esa manera, cuando entra un ensayo que no esté etiquetado, es decir, un ensayo nuevo, lo que vamos a hacer es comparar el ensayo etiquetado previamente con el ensayo nuevo y vamos a ver qué tan lejanos o distantes son. Entonces, ¿cómo funciona? Justamente como lo hemos dicho, a través de técnicas de procesamiento natural, creamos algo que se llama la matriz de documento término, que es lo mismo que ocupan, por ejemplo, los motores para detectar spam. En el spam, nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando hablan de descuentos, de que te ganaste mucho dinero o cosas por el estilo, sabemos que eso es spam. Nosotros intuitivamente lo sabemos. Las máquinas han sido entrenadas, estas máquinas de spam, para detectar esas características. Entonces, supongamos que queremos aplicar una pregunta abierta a 20 estudiantes y encontramos que en total se utilizaron 784 palabras, es decir, esa bolsa de palabras que utilizaron esos 20 estudiantes son en total 784. Nosotros podemos calcular la frecuencia del uso de esas palabras en cada examinado y después con eso creamos la matriz documento término. Lo que vamos a hacer al final es utilizar esa matriz para predecir el puntaje que le correspondería a cada uno de esos examinados en una rúbrica que vaya, por ejemplo, de 0 a 4 puntos. Entonces, esto ha mostrado tener un buen desempeño. Evidentemente, no es exactamente igual que como lo haría un humano, pero sí es muy cercano a como lo hace un humano, que, con un buen nivel de eficacia y de precisión. Y la ventaja de esto es que solamente consiste la tarea en entrenar el modelo. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos y nos quita una gran cantidad de tiempo y de costos de contratación, de selección de los especialistas, etc. ¿Qué más podemos hacer con técnicas de procesamiento del lenguaje natural? Podemos detectar plagio de ensayos, de tesis o de respuestas construidas, dado que podemos estimar, con la matriz de documento término, podemos estimar qué tanto se parecen dos vectores. Y pensemos que cada ensayo es un vector. Yo puedo estimar qué tan cercano es un ensayo de otro. Si son muy cercanos, eso estaría sugiriendo que fueron ensayos copiados. Pero si son diferentes y tienen un bajo nivel de correlación, estaremos pensando que son completamente distintos y que no habría evidencia que estuviera sugiriendo que fueron copiados. Lo mismo podemos hacer con tesis o respuestas construidas. Los software que trabajan para detectar plagio, que venden con mucha frecuencia en las universidades, utilizan de fondo un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural. En términos de evaluación, lo que podemos hacer es detectar ítems enemigos. En palabras más sencillas, quiere decir que son ítems que cubren el mismo contenido, entonces no tendría sentido tener dos ítems que estén midiendo lo mismo. A veces se tienen más de dos ítems que miden lo mismo porque se ensamblan en diferentes formas, ¿no? Del mismo test en diferentes formas. Entonces, otro ejemplo de ítem enemigo es, por ejemplo, un ítem que le está dando las pistas para resolver otro ítem. Esos también son ítems que no deben aparecer en las mismas formas. Esto también lo podemos hacer por medio del lenguaje natural. Y finalmente podemos crear, por ejemplo, un rastreador web. Esto tiene que ver con seguridad de nuestros reactivos para monitorear que nuestro banco de ítems no esté siendo compartido de manera ilícita en sitios de Internet. Vamos a continuar con el siguiente tema y para eso nos va a ayudar nuestro compañero Leonardo. Adelante, Leo. Muchas gracias, Fer, por esta presentación. Bueno, pues ahora continuando con los siguientes temas, las siguientes aplicaciones, no podríamos pasar por alto mencionar la teoría de respuesta al ítem cuando estamos hablando de la inteligencia artificial aplicada a la psicometría o a la medición de estos constructos psicológicos. Entiendo yo que la mayoría de las personas que de pronto nos estén acompañando el día de hoy y que puedan ver este video más adelante, estén familiarizados con estos términos de teoría clásica y teoría de respuesta al ítem. Sin embargo, para ponerlo pues, digamos, en unos términos prácticos, digamos que existen dos paradigmas o dos formas diferentes de hacer hacer el mismo acercamiento, hacer el mismo análisis
al comportamiento que tienen nuestros ítems y que tienen nuestras pruebas. Básicamente, a lo largo de la historia de la psicometría hemos estado hablando, cuando hablamos de pruebas objetivas, hablamos en términos de conceptos como lo son la dificultad de los ítems, la discriminación de los mismos, correlaciones, todo este tipo de cosas. Y lo que cambia cuando pasamos a la teoría de respuesta al ítem es que ya digamos que este procesamiento ya no es tan lineal, sino que utilizamos un modelo logístico, como el que podemos ver aquí en la gráfica que se está presentando, de forma tal que utilizamos estas, pues digamos, estos descriptores, o sea, podemos obtener a través de nuestros análisis unos descriptores mucho más precisos, pero que van a van a estar haciendo cuenta o van a dar cuenta de unos conceptos muy similares a los que manejábamos anteriormente en la teoría clásica. Entonces, pues algunas personas se preguntarán si hacen cuenta o si están hablando de lo mismo o digamos que se enfocan en lo mismo, cuál es la diferencia o cuál es la gran ganancia que nosotros obtenemos cuando se utiliza la teoría de respuesta al ítem. Pues voy a mencionar principalmente dos y básicamente es que cuando hablábamos de hacer un análisis de ítems con una serie de preguntas, nosotros, de pronto muchas personas de las presentes estarán acostumbradas a que en nuestros tiempos aplicábamos o presentábamos pruebas muy largas y esto de alguna forma era un requisito para poder obtener una calificación o un puntaje para cada una de las personas preciso. Una vez que nosotros teníamos pues digamos, este número de ítems y los analizábamos conjuntamente, podíamos obtener algunos descriptores del comportamiento que tuvieron estos ítems. Lo que cambia cuando hablamos de teoría de respuesta al ítem es que nos enfocamos o cambia el foco, el centro de atención de la prueba completa a los ítems de forma individual. Entonces, de alguna forma lo que hacemos es individualizarlos para que los descriptores o los parámetros que obtenemos después de haber hecho nuestro análisis sean mucho más precisos y que, digamos, que no dependan tanto de la forma de prueba en la que fueron utilizados estos ítems, porque, por ejemplo, un ítem que fue utilizado digamos, en una prueba y fue analizada con teoría clásica de los test, podría tener unos descriptores o unos resultados, un comportamiento diferente, así lo utilizáramos en una forma B o en otra forma de prueba, ¿cierto? Lo que no pasaría cuando estamos utilizando teoría de respuesta al ítem. Lo otro que también ganamos es que ya dejamos de depender tanto o no hay una relación tan fuerte, tan marcada con la población o con el grupo de personas que respondieron a la prueba. Entonces, al momento de nosotros analizar individualmente los ítems, vamos a obtener unos descriptores que llamamos parámetros mucho más eficientes y que nos van a permitir hacer, pues digamos, hacer otro tipo de aplicaciones y que han sido la base para desarrollos mucho más avanzados, como lo son, por ejemplo, las pruebas adaptativas computarizadas. Por favor, pasar a la siguiente. Entonces, aquí tenemos un diagrama de cuál es el procedimiento, cuál es el ciclo digamos, de una prueba adaptativa. Entonces, una vez que nosotros tenemos un grupo grande suficiente de ítems y queremos aplicar una prueba adaptativa, lo que vamos a obtener, o cada uno de los estudiantes lo que va a ver es que cuando inician, se les presenta un primer ítem que normalmente son de una dificultad intermedia, ¿cierto? Y cada vez que la persona vaya contestando una prueba, se va a ir calificando en tiempo real para que el algoritmo pueda determinar cuál es el mejor ítem o el ítem más adecuado que se le debe presentar a continuación para llegar a un punto de convergencia. Ahí pues digamos, uno de los pasos que tenemos allí es el criterio de terminación, porque pues básicamente digamos que este procedimiento de alguna forma es cíclico, ¿cierto? Pero digamos que se tiene que cumplir ciertas características para que nosotros podamos determinar que ya es suficiente con los ítems que una persona ha visto para poder determinar su nivel de atributo que nosotros estamos evaluando. Estos criterios de terminación pueden ser uno o varios, como por ejemplo la reducción del error de medida o también el número de ítems mínimo o máximo que una persona debe ver y pues así sucesivamente. Una vez que ya se llega a esos criterios de terminación, puede terminarse la aplicación de esta prueba, se puede obtener pues básicamente el reporte y la persona puede salir de la prueba. Ahora bien, si nosotros pensamos en que tenemos este tipo de pruebas en el que, por ejemplo, a medida que la persona va, por ejemplo, contestando acertadamente, la dificultad de esta prueba o los siguientes ítems se va ajustando y se va incrementando,
¿cierto? Asimismo, pues obviamente también pasaría en el caso contrario, cuando la persona apenas arranca, empieza a contestar erróneamente las preguntas, pues básicamente la dificultad de estos ítems que le van a seguir se van a ir ajustando y van a irse reduciendo para que de alguna forma llegue a un punto de equilibrio en el que se llegue a un punto de convergencia entre el nivel de dificultad de la prueba y el nivel de habilidad o el nivel de atributo que la persona está presentando en su prueba. Entonces, de alguna forma, pues digamos que esto trae una serie de ventajas. Si quieres podemos pasar a la siguiente. Como lo son, por ejemplo, la eficiencia. Entonces, básicamente con lo que comentaba hace un momento, nosotros hemos estado acostumbrados a que tradicionalmente requeríamos de unas pruebas muy largas o, pues, digamos, de una batería de ítems suficientemente larga para poder obtener una medida precisa del nivel de habilidad que la persona, que cada uno de los participantes tiene. De esta forma, lo que no, digamos que ya no hace falta que nosotros tengamos o que todas las personas presenten una misma forma de prueba o una prueba extensa para obtener ese mismo nivel de confianza de pues digamos, de este resultado, sino que con un número mucho menor de ítems, digamos que podemos pasar, por ejemplo, de 100 ítems, 120 ítems, como puede pasar, por ejemplo, en pruebas para ingresos de universidad y demás, realmente podemos reducir ese número drásticamente a, por ejemplo, 50, 40, incluso 30 ítems, y con eso serían más que suficientes para hacer un diagnóstico acertado. La siguiente es la siguiente ventaja, obviamente, pues como el mismo número, como el mismo tema lo está, o el mismo nombre lo dice, la adaptabilidad de estas preguntas, pues básicamente lo que hace es que se adapte, o digamos que para cada uno de los casos, para cada uno de los estudiantes, se adapte una forma diferente de prueba, por ende, no todas las personas van a ver el mismo conjunto de ítems, sino que cada uno va a tener una forma personalizada de ítem. Pues básicamente lo que hace es ganar una precisión, ¿cierto? Vamos a tener unas mediciones muy precisas y con un nivel de error mucho más bajo, y por lo mismo que todas las personas no ven la misma cantidad de ítems, también se gana en seguridad, dado que, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo aplicaciones de pruebas en línea, puede pasar que, por ejemplo, algunos chicos se reúnan para compartir información, o que si, por ejemplo, hay diferentes horarios para presentar esa prueba, entonces que los primeros que ingresaron pues puedan compartir información con los siguientes y todo este tipo de cosas. Vemos que de alguna forma se incrementa en muy buena medida la seguridad de nuestras pruebas, dado que no todas las personas van a tener acceso al mismo contenido. Asimismo, también vamos a ganar mucho en el enganche que nosotros podemos obtener pues, para cada uno de los estudiantes. Voy a poner dos ejemplos drásticos o opuestos, y es que, por ejemplo, en el ejemplo de la prueba de los 100 ítems, cuando una persona tiene un nivel muy alto de habilidad, posiblemente muchas de las pruebas que él considere o muchas de las preguntas van a ser de un nivel bajo para, pues, digamos, comparado con el nivel de habilidad que tiene esta persona, y puede llegar incluso a aburrir a esta persona, ¿cierto? Puede parecerle redundante, puede parecerle tonto, digamos, la actividad de evaluación, ¿cierto? Al menos hasta algún punto. Y por el contrario, una persona que tenga un nivel mucho más bajo de habilidad va a encontrar también un número considerable de ítems que va a considerar muy difíciles, ¿cierto? Que tienen un nivel de dificultad muy elevado, y eso lo que puede ganar o lo que puede generar es frustración en estas personas. Entonces, en el momento en el que la prueba se adapta a las condiciones y pues, digamos, al nivel de cada una de las personas, lo que vamos a ganar es un enganche, ¿cierto? Para que las personas puedan, digamos, rendir en su máxima capacidad durante su prueba. Sin embargo, hay que mencionar pues digamos que hay dos requisitos principales para nosotros poder implementar este tipo de preguntas, este tipo de pruebas, y es que primero debemos contar con un banco de ítems amplio y suficiente, ¿cierto? Para que el algoritmo pueda funcionar de forma correcta, y segundo es que debemos haber recolectado información previa de estos ítems para que podamos analizarlos utilizando, pues básicamente la teoría de respuesta al ítem, para conocer de antemano cuáles son esos parámetros o cuáles son esas características de la prueba, para que el algoritmo también sepa diferenciar cuáles son los ítems más adecuados para presentarle a cada uno de los participantes. Si quieres podemos pasar. Listo, entonces acá tenemos básicamente un ejemplo aplicado, ¿cierto? Digamos un diagrama, una información digamos, arriba, a la izquierda y a la derecha. En la parte de arriba básicamente tenemos una descripción de lo que significan cada una de estas convenciones,
¿cierto? Y abajo tenemos un listado de ítems, ¿cierto? Que tiene unos títulos de ítem, teta, error estándar. Y justo a la derecha tenemos una recta numérica, ¿cierto? Que va desde el -3 hasta el 3. Digamos que en este caso, ese nivel de habilidad, o sea, hace referencia al nivel de habilidad o el teta, al que se hace referencia a la segunda columna. Entonces, de ahí para abajo, como estamos viendo el reporte de una persona que tomó esta prueba, lo que podemos ver es que el ítem 0, 1, 2, 3, 4 fue el orden de los ítems que este estudiante tomó. Entonces, como podemos darnos cuenta, el primer ítem que se le presentó fue de un nivel intermedio, porque la X está muy cerca al 0, ¿cierto? Y luego los siguientes ítems fueron de un nivel, pues digamos, mucho mayor, que fue un nivel de habilidad 4. Entonces se le subió bastante la dificultad. Ahora, como la persona empezó a contestarlas erradamente, entonces fíjense en el diagrama de la derecha que empiezan, por ejemplo, hay unas letras que es I y C, que básicamente hacen referencia a cuando la persona contestó de forma correcta o incorrecta cada uno de estos ítems. Entonces, fíjense que cuando la persona contesta de forma incorrecta, empieza, digamos, a disminuir, ¿cierto? Esta dificultad de los ítems. Y fíjense que esas letras están acompañadas con unos guiones, ¿cierto? Que básicamente representan cuál es el nivel de error que estamos teniendo nosotros en esta prueba o en esta medición. Entonces, fíjense que cuando hay mucha oscilación, cuando saltamos bruscamente de un nivel alto a un nivel bajo y digamos que hay alguna suerte de digamos como de aleatoriedad, por decirlo de alguna forma, el nivel de error que nosotros tenemos en nuestra medición es bastante alto. Sin embargo, a medida que el algoritmo empieza a encontrar cuál es ese punto en el que, pues básicamente se encuentra la persona, empieza, fíjense, a contestar correctamente y fíjense que el cambio de habilidad o el cambio de dificultad es muy bajo y empieza a reducirse significativamente hasta que, si quieres, sigue la siguiente diapositiva, fíjense que llega a un punto en el que es muy bajo el cambio de habilidad y consecutivamente se va reduciendo mucho pues digamos, el error de medición, que es básicamente uno de los principios o uno de los principales objetivos de la medición, y es básicamente tener una medición que sea muy acertada, y pues básicamente eso se puede lograr cuando controlamos o reducimos en buena medida el nivel de error que nosotros tenemos en nuestra medición. Entonces, es básicamente una forma de resumir estas pruebas adaptativas. También, si quieres, pasemos a la siguiente. Existe otra, digamos, otra manifestación que tiene esta misma lógica, que son los test multietapa, y básicamente siguen esta misma lógica en el que la prueba se va a adaptar dependiendo del nivel de habilidad que presenta cada una de las personas, pero en este caso ya no se presenta uno a uno, o sea que básicamente la decisión de cuál es el siguiente ítem se va haciendo uno a uno, sino que se hace por grupos de pruebas. Entonces, en la primera etapa, todas las personas entran y ven un grupo de ítems que va a ser común para todos, ¿cierto? Y dependiendo de los puntajes que tenemos en esa etapa, se va a tomar, o digamos, el algoritmo va a tomar la decisión de cuál es el grupo de ítems que le es mejor o que le es relevante o que podría esta persona ver en la siguiente etapa. Si es un grupo de ítems fáciles, perdón, intermedios o difíciles, y así sucesivamente con las siguientes etapas. Entonces, de alguna forma, lo que tenemos es, pues, digamos, la misma lógica, solamente que presentado en agrupaciones de ítems y no de forma individual, uno a uno, la decisión de cuál es el que debe continuar. Si quieres, sigamos. Entonces, nosotros aquí en Assessment Systems tenemos una serie de herramientas que pueden ayudar y que facilitan en muy buena medida la implementación de este tipo de herramientas y este tipo de pruebas adaptativas, como lo son Assess.ai y FastTest, que son herramientas online, que son nativas en la nube y básicamente cuentan con toda la funcionalidad ya de base para que las organizaciones o las personas pues que quieren implementar estas evaluaciones puedan hacerlo sin ningún contratiempo. Simplemente tienen todas las alternativas disponibles para que determinen cuáles son los criterios de terminación, cuáles van a ser las agrupaciones de ítems y todo lo demás. Ahora, como también lo decíamos, también hay una serie, digamos, hay un requisito para poder implementar este tipo de pruebas, y es analizar las pruebas o los ítems, perdón, para poder obtener los parámetros o los descriptores, ¿cierto? Las características de esos ítems, y para ello también contamos con software instalable, como lo es, por ejemplo, Excalibur, que básicamente pues es un software que mediante licenciamiento nosotros
nosotros podemos analizar todas las bases que tengamos en nuestro computador para obtener un reporte especializado y, como no, todos los parámetros de todos nuestros ítems para que podamos utilizar esa información en las herramientas o en las plataformas online o sí, básicamente en las plataformas en las que nosotros queramos implementar estas pruebas adaptativas. Si quieres, continuemos. Otra de las aplicaciones que ha sido bastante llamativa y que ha tenido un desarrollo bastante importante de la inteligencia artificial en el medio de la evaluación y de la psicometría ha sido la supervisión remota. Y es que, claro, nosotros creo que esto ya lo hemos hablado mucho, y es que, pues básicamente cuando llegó la pandemia hubo muchos procesos y muchas actividades que tuvieron que ser migradas a una estrategia online, pero cuando se hablaba de evaluaciones en línea, claro, existen muchas alternativas para poder evaluar de forma remota a una persona, pero digamos algunas organizaciones como por ejemplo las de certificaciones o universidades que están tomando la decisión de cuáles son los mejores estudiantes que se están presentando a sus programas académicos y que ellos van a ser los que van a ser admitidos, surgía una problemática, y es cómo saber o cómo garantizar que haya una validez y que esa medición o que esos puntajes que obtuvimos sean confiables, que no hayan sido, digamos, obtenidos a través de conductas inapropiadas. Entonces, básicamente aquí es cuando entran las herramientas como el proctoring, que, pues, digamos, se ha dicho de paso, hay muchas alternativas, como lo es, por ejemplo, la supervisión, digamos, en vivo, en el que una persona básicamente hace esta supervisión, pero digamos que existen otras herramientas que emplean estos desarrollos en inteligencia artificial para, digamos, que facilitar un poco esta tarea, porque pues básicamente cuando tenemos una aplicación masiva de muchos estudiantes, asimismo también vamos a necesitar también muchas personas si requiriéramos, por ejemplo, supervisores, personas supervisando estos estudiantes, porque un supervisor no puede supervisar una gran cantidad de personas al mismo tiempo, solamente un grupo reducido, por ende, pues básicamente es una alternativa bastante costosa. Si quieres, continuemos. Entonces, existen unas herramientas que han sido desarrolladas mediante la inteligencia artificial, y que todas estas tecnologías de alguna forma convergen o son utilizadas por herramientas y por proveedores de estos servicios de supervisión remota, en la que básicamente nos plantean, o mejor, nos ofrecen un abanico de posibilidades para garantizar que efectivamente las personas que tomaron esa prueba sean las personas que se supone iban a estar tomando esa prueba, y adicionalmente que no hayan incurrido en conductas inapropiadas durante la aplicación de la prueba. Entonces, por ejemplo, al ingreso, cuando la persona está ingresando a la prueba, y quiero hacer un paréntesis acá, todas estas condiciones son customizables, son personalizables. Cada una de las organizaciones puede determinar cuáles son los requisitos para que la persona pueda identificarse, pero básicamente se hace un reconocimiento facial, ¿cierto? También se le pide, por ejemplo, que la persona muestre su documento de identificación, que puede ser el ID. Algunas organizaciones también permiten otros documentos como la licencia de conducción y demás, pero pues básicamente la herramienta principal en este caso es el reconocimiento facial, y básicamente pues este es un término que nosotros hemos posiblemente escuchado mucho en el ámbito de la inteligencia artificial, y básicamente uno se pregunta, bueno, ¿a qué hace referencia, cierto? O sea, ¿cómo un algoritmo puede reconocer si una persona es la que dice ser? Y básicamente es mediante básicamente la medición. Nosotros tenemos pues digamos como unas medidas, por ejemplo, el largo total, el ancho total, la distancia entre los ojos, el largo de la nariz. Entonces, todas estas medidas, todas estas proporciones pueden ser reducidas a proporciones, ¿cierto? Y básicamente son únicas para cada uno de nosotros. Por ende, digamos que si una persona, por ejemplo, ingresa y luego llega otra persona, pues básicamente el sistema va a ser capaz de reconocer que se trata de una persona diferente, y pues básicamente generaría una alerta, pues digamos, para que pues, sea tenida en cuenta más adelante. Ahora bien, cuando la persona ya está durante el test, también existen otras herramientas también desarrolladas mediante inteligencia artificial, como el reconocimiento de voz. Entonces, por ejemplo, si una persona está tomando su prueba, pues no se supone que debe estar sosteniendo conversaciones o hablando incluso solo, sino que pues debe estar en silencio tomando su prueba. Por ende, cuando existen voces, pues básicamente el sistema va a tomar toda esa información, la va a recolectar y va a generar alertas para que básicamente ese tipo
tipo de casos sean evaluados. También, no sé si alguno de ustedes ha escuchado que incluso para el tema, incluso en el ámbito de las artes, han sido desarrolladas algunas herramientas que detectan hacia dónde la persona enfoca su mirada, ¿cierto? Cuáles son los elementos que llaman más la atención de una persona, y una tecnología muy similar es la que se utiliza aquí con el tema de la detección de la mirada. Si yo estoy en mi computador y yo estoy tomando mi prueba, pues se supone que estoy leyendo la información que me está presentando en la pantalla, y no sería, digamos que, probable que yo esté constantemente viendo hacia el lado, viendo hacia abajo, y posiblemente eso, pues digamos que querría decir que esta persona está utilizando algún tipo de material de apoyo no permitido. Asimismo, también existen otras tecnologías como el reconocimiento de objetos, ¿sí? Como el libros, celulares, y digamos, haciendo un poco referencia a lo que hablaba Fernando hace un momento. Todo este tipo de herramientas han sido primero entrenadas, ¿cierto? Mediante la presentación de imágenes, ¿cierto? Y básicamente lo que hace es que identifica, digamos que estos algoritmos aprenden a identificar ese tipo de objetos, y a medida que, porque digamos que podríamos nosotros pensar, ok, solamente es una etapa en la que se entrena un algoritmo y ya quedó listo, pero realmente digamos que la base y el poder realmente que tiene el Machine Learning es que este sea un proceso constante. Entonces, por ejemplo, ya más adelante, hace unos momentos o hace algunos años, no existían los earbuds, por ejemplo, y ahora ya es, digamos que algo muy común. Entonces, bueno, una persona, por ejemplo, puede estar tomando su prueba y recibiendo información a través de unos audífonos, ¿cierto? Entonces, reconocimiento de nuevos objetos, o la afinación de, por ejemplo, distintas formas de celular y todo lo demás, para que estas alertas sean bastante acertadas y puedan facilitar la toma de decisiones de una organización. O, por ejemplo, el reconocimiento también de más de una persona, más de una cara. Si aquí hay otra persona al lado mío, pues evidentemente es una conducta inapropiada durante una prueba. Ahora bien, yo hacía referencia a la toma de decisiones porque quiero dejar en claro que normalmente este tipo de procedimientos, este tipo de herramientas no toman las decisiones en vivo sobre si una persona debe ser descalificada de su prueba o debe ser expulsada, sino que genera todo este tipo de alertas para que las organizaciones tengan todas las evidencias y todo el respaldo, digamos, de evidencias, para que puedan sustentar y puedan defender las decisiones que hayan tomado después o mientras se realizó la prueba. Si quieres, continuemos. Listo. Otra de las herramientas o otra de las manifestaciones donde hemos visto que se ha aplicado inteligencia artificial en la psicometría o en la evaluación es básicamente para la ayuda de creación de nuevos ítems. Entonces, por ejemplo, la redacción de los ítems es pues digamos, una tarea, una labor que cuando nos la asignan a nosotros, posiblemente nosotros dicen, ok, o yo tengo la necesidad de crear una serie de ítems sobre un tema, y yo digo, ok, sí, yo soy capaz y obviamente eso puedo hacerlo, pero cuando me siento, digamos que hay una especie de bloqueo, un bloqueo creativo que llaman, cuando digo, ok, sé, pero ¿cómo lo hago? Yo puedo hacer preguntas, pero cuando me dicen estas preguntas deben contar con este tipo de características y debe tener este tipo de estándares mínimos, pues básicamente esa tarea se incrementa, digamos que la dificultad de esa tarea se incrementa, y muchas veces, pues digamos que puede tornarse en una tarea costosa por el tiempo que nos puede llegar a tomar redactar y crear estos ítems nuevos. Entonces, hay dos herramientas o dos posibilidades con las que, utilizando inteligencia artificial, podemos facilitar esta tarea. La primera de ellas es utilizando plantillas, y la otra es mediante pues digamos, una inteligencia artificial generativa. Si quieres, continuemos a la otra. Este primer ejemplo es básicamente de la plantilla, y es un ejemplo tomado de nuestro sistema ACES.ai, en el que, claro, digamos que este ejemplo es muy bonito porque básicamente hace referencia a un caso clínico, ¿cierto? De una persona de una determinada edad, con un determinado tipo de, pues digamos, de dolencia, una cantidad, digamos, de evolución, que por ejemplo una persona tiene dolores hace tanto tiempo o hace tanto otro. Entonces digamos que ese tipo de casos clínicos, o pues que pueden ser aplicados en otro tipo de escenarios, básicamente cuenta con unas variables con las que nosotros podemos jugar y podemos definir esas variables para que a través de, digamos, la utilización de esta plantilla, lo que inicialmente fue una tarea mía de construir un ítem, lo pueda yo transformar en una serie de ítems que luego me van a facilitar, por ejemplo, contar con digamos, un número suficiente de ítems cubriendo un solo tema, o asimismo también incluso otros temas diferentes. Entonces, básicamente lo que nos ayuda es a que superemos
digamos que podamos multiplicar la cantidad de ítems que podemos tener, y lo que hacemos es básicamente, después de que ya han sido generados, pasamos a validar esos ítems, porque claro, digamos que la inteligencia artificial nos ayuda a crearlos, pero de todas formas debe pasar por una serie, por un procedimiento de validación, posiblemente por pares o por psicometría, ¿cierto? En el que las personas pues vamos a evaluar qué tan bien quedó ese ítem, si es relevante, si podemos utilizarlo, si podemos descartar. Entonces, básicamente con esta herramienta podemos multiplicar la cantidad de ítems y podemos, digamos que más fácilmente llegar a un número, digamos que amplio y suficiente en nuestro banco de ítems. La segunda opción, en la siguiente diapositiva, es por la generación. Este ejemplo es bastante al lugar, que yo creo que todas las personas que nos hemos interesado de alguna forma en la inteligencia artificial hemos escuchado el hito que realmente fue la creación y la aparición de ChatGPT, que básicamente fue toda una revolución. Y pues básicamente, como lo decía Fernando, es un procesador del lenguaje natural, ¿cierto? Y que básicamente podemos, a través de un procedimiento de entrenamiento, básicamente, digamos que es capaz de generar, digamos, soluciones, puede generar conversaciones, puede resolver preguntas, ¿cierto? Esto a través del entrenamiento que ha tenido, y adicionalmente también teniendo acceso a los, digamos, a recursos en red. Entonces ahí puede consultar información y puede mezclar ese tipo de, digamos, de insumos para generar, digamos, información, como lo podemos ver en este caso. Se le pregunta, dame 5 preguntas de aritmética con sus respectivas opciones, y básicamente de forma automática se genera esta información. Ahora, yo me acuerdo que y aquí diciéndolo de forma muy coloquial, yo me acuerdo que incluso también decía que el ChatGPT podía entrar a reemplazar a los programadores, a los desarrolladores de software y todo lo demás, porque efectivamente les pedían líneas de código y arrojaban líneas de código, pero cuando se trata de tareas muy complejas, realmente las soluciones que daba ChatGPT no daban solución, así que finalmente puede que para algunas tareas muy específicas pueda, digamos, ayudarnos, como en este caso, a hacer preguntas, digamos, preguntas muy puntuales, pero cuando se trata de pues digamos, de tareas demasiado complejas, de todas formas sigue requiriendo pues digamos que la supervisión y la actividad humana para afinar esos ítems y poderlos generar. Sin embargo, nos puede ayudar mucho, como lo decía anteriormente, a generar, digamos que a facilitar ese primer paso de tener unos ítems, y ya luego simplemente podemos volcarnos a editarlos y sí, básicamente a evaluarlos y editarlos. Listo, creo que aquí le cedo nuevamente la palabra a mi compañero Fernando. Gracias. Bueno, también una aplicación directa de la inteligencia artificial y del machine learning en la psicometría tiene que ver con el ensamblaje automático de pruebas. Y es muy padre esta, porque tenemos dos maneras de hacerlo. Una que es por medio de la programación lineal, que esta es una forma muy directa de hacerlo, muy eficiente de hacerlo, porque estamos hablando de que la programación busca realmente generar un balance entre, por ejemplo, los contenidos que nos interesa evaluar al momento de que ensamblamos una prueba. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer una prueba que evalúe español y matemáticas. Entonces necesitaría que tuvieran la misma cantidad de ítems de español y de matemáticas con los mismos niveles de dificultad y parámetros de discriminación. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Que tenga el mismo poder para discriminar entre diferentes examinados y que tengan los mismos niveles de dificultad. Lograr eso por medio, digamos, de hacerlo a mano podría llevar un poco de tiempo. Es muy eficiente por medio de la programación lineal. El problema de la programación lineal es que con grandes cantidades y bancos de reactivos puede ser muy costoso en términos de recursos informáticos. La segunda opción es por medio de algoritmos heurísticos. Y los algoritmos heurísticos funcionan justamente para asegurar que se llegue a ese balance en pruebas adaptativas. Que se administren, por ejemplo, 50 ítems con determinadas características psicométricas para español y 50 ítems con determinadas características psicométricas en matemáticas. Entonces, tenemos esos dos enfoques. Entonces, sí es posible crear ensambles de manera automática bajo estas dos posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial y la psicometría. Y para finalizar, queremos hablar un poco de este paradigma también que tiene que ver con lo que se llama modelos de diagnóstico cognitivo. Hasta el momento hemos hecho mucho énfasis y comentado acerca de
los procesos de medición que damos, o sea, que utilizamos por medio del uso de teoría de la respuesta al ítem o teoría clásica de los test, que tienen como resultado un puntaje. Y ese puntaje puede ser estandarizado o no. Estandarizado, por ejemplo, si hablamos de teta, o no estandarizado si hablamos de una sumatoria total del número de reactivos que haya tratado una persona. Lo que hacemos es, generalmente con eso, es utilizar ese valor para clasificar a los examinados, ya sea como en un punto de corte de pasó o no pasó, aprobó o reprobó, se certificó o no se certificó. Generalmente lo utilizamos para eso. Tomamos decisiones con ese valor o identificamos en qué nivel de desempeño se encuentran con respecto a la métrica. Sin embargo, yo les haré la siguiente pregunta. ¿Es posible saber, por ejemplo, qué contenidos dominan o no los examinados? ¿Es posible obtener un perfil de pericia que nos ayude a determinar, por ejemplo, acciones o intervenciones formativas? A ese tipo de preguntas, los modelos de diagnóstico cognitivo nos dan una respuesta. Estos son una herramienta muy poderosa que nos ayuda a resolver y a generar un perfil de pericia de los examinados. El resultado que nos da un modelo de diagnóstico cognitivo no viene expresado en un valor numérico, viene expresado en una categoría discreta o en una etiqueta que podemos nosotros entender como tiene la habilidad o no tiene la habilidad. O simplemente no tenemos como la certeza dónde clasificarlo. Veamos, por ejemplo, esta gráfica que está del lado derecho, en la parte inferior. Si ustedes se dan cuenta, abajo dice algo que se dice skill probabilities, y eso es un vector de respuestas correctas e incorrectas de un test. Para ese vector, para ese patrón de respuestas, yo podría tener clasificadas las habilidades, y decir, a ver, bajo este patrón de respuesta, ¿qué habilidades sí se tienen y qué habilidades no se tienen? Y vamos a ponerle nombre como para que tenga algo de sentido este patrón que estamos viendo. Imagínense que yo hice esta prueba para evaluar, por ejemplo, qué tanto saben mis alumnos de adición, sustracción y multiplicación. Nosotros sabemos por contenido de la materia que las personas no aprenden a sustraer hasta que aprenden a adicionar y no aprenden a multiplicar hasta que saben sustraer y adicionar. Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener completa la habilidad de adición antes de poder tener acceso a la habilidad de sustracción, y tengo que tener adición y sustracción antes de tener acceso a la última habilidad que será multiplicación. Eso hace sentido teóricamente, ¿verdad? Porque teóricamente yo estoy requiriendo que se cumplan esas características antes de poder pasar a la siguiente. Bajo ese esquema, podemos nosotros también hacer gráficas que nos hablen acerca de los patrones, ¿no? En este ejemplo que yo estoy utilizando, los dos patrones que yo obtengo es que ninguno de los examinados tiene las tres categorías o todos los examinados tienen las tres, que de alguna manera suena lógico, ¿verdad? Suena lógico porque ese es el patrón que yo espero, que la gente que sabe sumar, sustraer, pueda multiplicar, y la gente que no sabe ni sumar ni sustraer, tampoco pueda multiplicar. Ese es el patrón que yo espero desde el punto de vista teórico, y estoy viendo que ese patrón se repite en estas gráficas de manera empírica. Entonces, el modelo de diagnóstico cognitivo, en lugar de darme un valor específico, me da una lista de atributos que las personas dominan y no dominan. Y con esa lista de atributos, yo puedo generar intervenciones formativas para mejorar el aprendizaje. Vamos a cerrar con un par de diapositivas. ¿Qué es lo que viene para el futuro? Justamente el día de hoy se trabaja para integrar, por ejemplo, esta noción que el día de hoy llamamos como aprendizaje adaptativo y el esquema de evaluación adaptativa, unirlos justamente en un solo esquema, en un solo marco de trabajo. Eso es lo que está haciendo la nueva investigación el día de hoy. También estamos generando nuevos algoritmos para test adaptativos. El algoritmo de selección del nuevo ítem, por ejemplo, tradicionalmente ha sido como el criterio de Fisher, de máxima información de Fisher, pero hay nuevos seleccionadores del siguiente ítem, ¿no? Nuevos algoritmos que seleccionan el siguiente ítem.
También hemos reconocido que hay una expansión y accesibilidad a las tecnologías. Hace algunos años, por ejemplo, solo pocas empresas tenían acceso a calificación automática de ensayos, por ejemplo, con procesamiento de lenguaje natural. Hace muy poco tiempo, pocos podían beneficiarse de aplicaciones como ChatGPT. El día de hoy es gratis en su versión, digamos, libre. La administración y supervisión remota de pruebas se va a expandir, eso es inminente y cada vez va a ser más aceptada y obviamente esto, como ya nos explicó Leo, tiene mucho de inteligencia artificial de fondo y esto que yo les comentaba, los datos de procesamiento, esto todavía es muy novedoso, pero la pregunta aquí interesante es, ¿cómo podríamos utilizar toda esa información que guardamos durante el proceso de aprendizaje o en el proceso de evaluación? ¿Cómo la podríamos utilizar, por ejemplo, para generar modelos predictivos que nos ayuden a entender de una manera más precisa cómo funcionan los procesos durante el aprendizaje o durante la realización de un examen o evaluación? Voy a terminar esta presentación indicando justamente que en ACES nos enfocamos en estudiar, investigar y generar soluciones para estos temas que hemos revisado, específicamente sobre la construcción e implementación de soluciones por medio de estas plataformas digitales. Estas plataformas digitales nos ayudan a administrar todo el ciclo de vida de un test, desde que tenemos la conceptualización, eh, generamos las especificaciones del test, generamos bancos de reactivos, podemos generarlos de manera automática, los analizamos por medio de teoría de la respuesta del ítem, podemos crear test adaptativos, calificar ensayos de manera automática y evaluar cómo funciona el test en general. Todo esto lo podemos hacer dentro de las plataformas que se utilizan en Assessment Systems. Y lo hacemos porque buscamos mantener este proceso sencillo para que se pueda aplicar y explotar en su máximo potencial la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la psicometría. Entonces, con esto terminamos la presentación. Les queremos agradecer su atención y nos gustaría como iniciar con esta ronda de preguntas, si es que tienen alguna, y poder también hacer una retroalimentación en este foro. Adelante, Liz. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Leo. Vamos a pasar a responder sus preguntas que colocaron en QA. Muchas gracias por eso. Muchas gracias, Pilar y Juan Pablo. César, respecto al CAT, ¿de qué manera serían equiparables las formas? Leonardo, Fernando. ¿Yo? Perdón. Como ustedes quieran. Well, I would say translation. I would say it doesn't matter what set of items somebody sees, as long as they are all calibrated from the same bank with item response theory. So the same is true for multiple linear forms, linear on the fly testing, y pruebas adaptativas. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Nate. Justamente eso es lo que iba a comentar. O sea, no importa, o sea, ¿cómo podemos hacer equiparables? Las pruebas se hacen equiparables desde el momento en que establecemos qué tan difíciles van a ser. O sea, si comparten las mismas características psicométricas, desde ahí lo estamos haciendo comparable. Porque comparten el mismo set el mismo banco de reactivos. Entonces, desde ahí podemos nosotros tenemos esa posibilidad. Muchas gracias, Nathan. Muchas gracias, Pedro. Pasando a la siguiente, Ani Soto. En relación a la eficiencia, si se requieren menos preguntas, ¿cómo se controla la validez de contenido y la tabla de especificaciones? Esa es una muy buena pregunta. Justamente es uno de los problemas que nos enfrentamos en el día a día cuando hacemos test adaptativos. Yo comentaba desde un punto de vista muy técnico que utilizamos frecuentemente en test adaptativos estandarizados el índice o el criterio de máxima información de Fisher, pero justamente el criterio de máxima información de Fisher va a tomar el ítem que sea más informativo y eso nos puede generar un desbalance en el contenido. Por ejemplo, si nos interesa evaluar 3 áreas, el área A, B y C, pero la máxima información de Fisher la estamos teniendo en el contenido A, vamos a tener un desbalance en B y C. Para lograr ese balance equiparable en A, B y C, lo que hacemos es imponer restricciones para asegurar que se administre una cuota específica en A, una cuota específica en B y una cuota específica en C. A eso le llamamos balance de contenido. Entonces es posible establecer esas restricciones en los CAT o en los test adaptativos estandarizados.
Perfecto. Y también, Ani Soto, ¿cómo se establece el criterio para alimentar el algoritmo? ¿Cuál algoritmo? ¿El algoritmo de CAT? Sí, simulaciones. Ok. Em, bueno, aquí hay como varias cosas, porque lo que nosotros hacemos es justamente hacer como pruebas para simular cómo funcionaría el algoritmo bajo determinados criterios. O sea, es decir, tenemos que seleccionar cuál va a ser el algoritmo que va a tomar el siguiente reactivo, ¿no? Ese es como el básico. Ese es, yo creo que sería el corazón de un test adaptativo. ¿Cómo va a funcionar la selección del siguiente ítem? ¿Cómo vamos a calcular el primer valor que tiene la persona, el primer nivel de tributo que tiene la persona? Digamos, la teta inicial, esa es una de las características. Una vez que calculamos teta inicial, presentamos el siguiente y luego tenemos que volver a hacer el cálculo de el scoring, ¿no? Es como hacemos el cálculo del puntaje de ese examinado. Entonces, podemos tener nosotros variaciones ahí y al final determinar cuál va a ser el criterio de determinación. Entonces, el algoritmo puede ser tan variable como vayan cambiando también las reglas de selección, de puntaje y de criterio de determinación. Entonces, digamos que esto es bastante adaptable y se puede configurar para las necesidades específicas que se tengan. Por ejemplo, hablando del criterio de determinación, yo podría decirles que hay personas que están interesadas en decir, yo quiero tener una forma fija, o sea, que sea adaptable, pero que se tenga que administrar, por ejemplo, 25 ítems. Y otro podría estar más interesado en que se alcance, por ejemplo, un error estándar pequeño. Esas dos estrategias podrían conducir a tener diferentes formas o diferentes test adaptativos, pero sin duda el criterio que utilice el error estándar va a tener mayor variabilidad en el tamaño del test, porque podemos tener, por ejemplo, examinados que vayan, por ejemplo, hasta 60 preguntas para alcanzar el punto de corte que necesitamos para la terminación del test. Pero puede haber otro examinado que muy rápidamente llegue a ese criterio, digamos, administrando 15 reactivos. Entonces vamos a tener un poco de mayor variabilidad, pero también eso va a ser más seguro el test, en contraste con una forma fija. Entonces, como vemos, hay como diferentes características que nos pueden ayudar a determinar qué tanto va a variar o no el algoritmo completo de un test adaptativo estandarizado. Perfecto. Pasamos ahora... Oh, perdón, Nathan. Recomiendo simulación software comercial CATSIM, no comercial Simulcat. Esto que nos comenta el doctor Nathan es completamente cierto. Hay dos software que son muy buenos para hacer simulaciones, digamos, que son amigables con los usuarios. CATSIM, que es de Assessment Systems, que nos ayuda a generar como diferentes planes de simulación de una manera muy eficiente y que contiene esto que nos hacía la pregunta nuestra compañera asistente sobre el balance del contenido. Con CATSIM podemos generar esa restricción y poder tener estudios de simulación que nos ayuden a verificar que sí estamos respetando ese balance de contenido. Y también hay otro no comercial que fue generado por la Universidad de Amherst de Massachusetts, que es justamente Simulcat, que me parece que fue Han, ¿no? Quien lo publicó. Entonces, son muy buenos softwares para hacer estudios de simulación de test adaptativos. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, César Gómez. ¿Cómo se controla un nivel de dificultad justa para todos los evaluados en las pruebas adaptativas? Entendiendo por justa que todos los exámenes tienen la misma dificultad. Could I start by replying? Sorry, Fernando, you'll probably have to follow up. Yeah. But Professor David Weiss, the father of adaptive testing, suggests that you have a new idea of fairness in your mind when it comes to adaptive testing. In the old classical paradigm, we think of fair of everybody having a test of the same difficulty. With adaptive testing, that each person can have a test that is different difficulty, but is going to have equivalent accuracy or precision. And the problem with old linear testing with classical test theory, everybody has the same level of difficulty, but you will get
accurate scores for middle students, but very inaccurate scores for top students and bottom students. With adaptive testing, everybody gets the same level of accuracy. Si no sé, Lo siento, Fernando y Leonardo. Ya lo dijiste todo, no tendría nada más que agregar, pero digo, lo reitero en español porque es completamente cierto. O sea, la métrica viene definida justamente por el banco de reactivos, ¿no? En contraste con las formas lineares. Entonces, básicamente nosotros vamos administrando los nuevos ítems con base en el nivel de desempeño que nos va generando el examinado, de tal manera que le vamos proveyendo, digamos, por medio del algoritmo de selección, el ítem que está más cercano a su nivel de desempeño. Y con eso logramos reducir el error estándar. Entonces, esa es la parte que funciona, digamos, de manera clave para que trabajen bien los algoritmos en test adaptativos estandarizados. Perfecto. Ani, la siguiente pregunta, ¿te podría pedir el favor de que la puedas elaborar en conjunto para que sea mucho más clara? Por mientras paso a César Gómez. ¿Se puede detectar un evaluado que respondió de manera aleatoria? sí, de alguna forma hay varias de las, incluso nosotros lo veíamos cuando estábamos viendo el diagrama, el ejemplo de la aplicación de uno de los estudiantes en el que a medida que nos vamos acercando, que digamos que el nivel de dificultad de la persona se va, digamos, uniendo, va convergiendo con el nivel de dificultad del ítem, digamos que este error se iba reduciendo. Cuando tenemos una alta variabilidad, cuando la persona responde de manera aleatoria, digamos que es muy difícil que se llegue a ese punto de convergencia y muy seguramente esa prueba se va a terminar únicamente por el criterio de determinación por longitud. Si, por ejemplo, la persona contestó de forma aleatoria, pues básicamente va a llegar a su número máximo de ítems, en el ejemplo de ese caso particularmente era de 40, se llegaría a ese punto, pero tendríamos un error, pues digamos, amplio y digamos que esa podría ser una de las herramientas para determinar que esta persona, pues digamos que no contestó a conciencia esta prueba, sino que fue contestada de forma aleatoria. También otro de los reportes que son muy importantes evaluarlos en este tipo de casos es los tiempos de respuesta, dado que normalmente en psicometría para estas pruebas de máxima ejecución que llaman, que básicamente sería la evaluación de estos conceptos de conocimientos, habilidades y todo lo demás, digamos que hay unos tiempos estándar que pues básicamente se tienen por este tipo de pruebas, por ejemplo, de múltiple opción con única respuesta, y cuando esos tiempos son mucho menores, pues digamos que podemos tener un alto nivel de certeza de que la persona no se tomó el tiempo suficiente para analizar el ítem, para analizar el contenido, sino que simplemente lo diligenció como si se tratara posiblemente de alguna encuesta o ni siquiera así. Entonces, creo que esas son de las dos principales herramientas que podemos utilizar para detectar ese tipo de comportamientos. Yo coincido con lo que comenta Leo. En efecto, digamos, tenemos herramientas para detectar como esos patrones inusuales de respuesta que serían, digamos, dentro de teoría de la respuesta al ítem hay dos tipos de ajuste, ¿no? Uno es el ajuste que hacemos, por ejemplo, de los ítems y de las respuestas empíricas con respecto a la forma en la que se tienen que comportar en términos del modelo estadístico de la teoría de la respuesta al ítem. Por ejemplo, el modelo de Rasch, el modelo de 2 parámetros, o el de 3 parámetros, o el de 4 parámetros incluso. Eso es un punto de referencia, pero el otro tiene que ver con el ajuste de las personas a esos patrones de respuesta también, es decir, ¿cuál es el patrón que yo espero para una persona que tiene un nivel de habilidad, por ejemplo, de 0, pensando en una escala de -3 más 3 con media 0 varianza 1? En esa perspectiva, yo esperaría que una persona que tiene un nivel de habilidad de 0 o que está en el nivel promedio tenga un patrón de respuestas específico. Si la persona no se ajusta a ese patrón de respuestas, la evidencia estaría sugiriendo que valdría la pena revisar, porque es posible que su patrón de respuestas esté siendo aberrante con respecto a lo que se espera. Y habría que ver cuáles son los motivos de eso. No necesariamente estaría sugiriendo que lo respondió aleatoriamente. Lo que sí sabemos es que es un patrón diferente a lo esperado y vale la pena revisarlo. Eso en teoría de la respuesta ítem lo llamamos como el ajuste de las personas al modelo de medición. Entonces podremos como tener
en este doble análisis tenemos, por un lado, qué ítems no ajustan bien y qué ítems tendrían que quitarse porque no ajustan o revisarlos a mayor profundidad y qué personas no están ajustándose bien a este modelo de medición. Son dos perspectivas que tenemos en ese sentido, ítems y personas. Perfecto. Muchas gracias, chiquillos. Siguiente pregunta, Andrés Buenulaf. ¿Es posible filtrar ítems o resultados por género, etnia, etcétera, tomando en cuenta diferencias de idioma, acento, vocabulario? Se está poniendo cada vez más buenas las preguntas, porque eso tiene que ver con, claro, o sea, es posible siempre, claro, y para eso hay una parte inicial que hacemos con expertos en el contenido de la materia, ¿verdad? Hay una parte en donde yo te puedo decir, por ejemplo, yo que vivo en México es un país grande y extremadamente diverso. O sea, yo te podré decir que tenemos gente que vive a 5 horas, por ejemplo, de una ciudad grande, cercana, y para llegar ahí tenemos que irnos, por ejemplo, en lancha o en avioneta para llegar a la comunidad donde vive esa persona. Entonces, los medios de acceso o de lengua son completamente diferentes a alguien que vive en la ciudad, por ejemplo. En nuestra experiencia, por ejemplo, yo te puedo decir que hemos hecho como tarea con expertos en el contenido de la materia para poder determinar cuáles son los mejores ítems y que justamente eviten tener estos sesgos de medición por el origen de las personas o por el lugar en donde viven o por la tecnología a la que tienen acceso. Yo recuerdo un ejemplo muy claro de eso aquí en México, que tuvimos en alguna época que hicimos pruebas estandarizadas a gran escala para evaluar el desempeño de las personas, de los estudiantes de educación primaria. Aquí en México tenemos el sistema subterráneo, que es el metro, que es el sistema de transporte colectivo, que es como un tren que va por debajo de la tierra. Y entonces para la gente que vive en Ciudad de México o en Monterrey, que es otra ciudad en México, o en Guadalajara, que tienen sistemas de este tipo, es común decir, el metro, y ubican el metro como este sistema de transporte colectivo. Pero a alguien se le ocurrió hacer un ejemplo con el metro, un ítem con el metro, para administrarlo en un lugar donde no hay metro. Entonces los estudiantes pensaban que se estaban refiriendo al metro como unidad de medida, ¿no? O sea, el metro que tienen los estudiantes como referencia más cercana es el metro unidad de medida, y aquí en México hay metros de madera así grandotes, que incluso en alguna época se utilizaban para poder enseñar geometría y cosas por el estilo. Y entonces la gente ubicaba ese metro y los estudiantes pensaron en ese metro cuando vieron este reactivo. Pero lo que era claro a todas luces es que este era un sesgo que estábamos generando porque las personas que en ese momento se encargaban de hacer eso no tuvieron el cuidado de platicar con expertos de diferentes partes y tratar de reducir esas amenazas de validez identificadas en los reactivos. Entonces, esta es una tarea que se tiene que hacer de manera previa y que confirmamos de manera psicométrica en momentos posteriores. Digamos, después que hemos hecho el levantamiento de datos en campo, podemos analizar por medio de la psicometría y también es posible identificar estos patrones a nivel psicométrico. Se cuentan con herramientas específicas, por ejemplo, para detectar diferencias por grupos. Se tiene el análisis de funcionamiento diferencial de reactivos que nos ayuda a detectar si los parámetros de los reactivos son diferentes en grupos. Perfecto. Pasamos a la siguiente, de José Martínez Guerrero. ACES. ¿Tiene alguna normatividad para el uso adecuado de estas herramientas desde el punto de vista ético y para evitar abusos de estas plataformas? Por supuesto, creo que todas las plataformas que se dedican a la recolección de datos y pues digamos que puedan de estar debidamente certificadas pues digamos que funcionar de forma internacional deben cumplir con una regulación que es bastante estricta, todo se ha dicho de paso, particularmente, por ejemplo, las normativas europeas o estadounidenses para el tema de, pues digamos, recolección de datos personales. Digamos que
nosotros podríamos pensar que puede haber algún riesgo y muchas personas, digamos que eso fue uno del tipo de cosas que muchas personas pensaron cuando se hablaba, por ejemplo, de que va a venir, o sea, voy a presentar una prueba, pero mientras yo la aplico, mientras yo la presento, se va a recolectar información de mi casa, información, pues digamos, de mi entorno, de mío particularmente, mis datos personales, todo. Entonces, digamos que de alguna forma todo eso tiene que estar debidamente regulado y tiene que manejarse, digamos, con toda la privacidad, cumpliendo con todas las normativas, entendiendo que eso es únicamente para digamos que para cumplir un propósito específico y que no puede ser esa información utilizada para ningún otro tipo, pues ningún otro fin. Entonces, efectivamente, este tipo de, digamos, de actividades están debidamente reguladas y en ASC particularmente estamos certificados que, pues básicamente cumplimos con todas esas normativas de tratamiento de datos personales. Anteriormente me había saltado dos comentarios, también uno de José Martínez Guerrero. Les felicito por sus presentaciones sobre estos temas de actualidad y gran importancia para nuestro trabajo de evaluación. Muchas gracias. Y otra pregunta de Andrés Buenolaf. ¿Es posible, con un test adaptativo, reemplazar test como, por ejemplo, los que se piden para ingresar a las universidades? Claro, de alguna forma este tipo de test son, digamos que cuando analizamos cuál es el propósito de este tipo de pruebas, pues básicamente por, digamos que una forma de buscar a las personas más capacitadas para, digamos, ingresar, por ejemplo, a un empleo o, por ejemplo, en este caso, a ingresar a un programa académico. Entonces, de alguna forma esto responde a una problemática y es que normalmente hay muchos más aspirantes que cupos disponibles, digamos, en un programa académico en un año específico. Entonces, lo que, digamos, básicamente o sea, el propósito que debe cumplir este tipo de pruebas es seleccionar a las personas que están más capacitadas de forma tal que también se garantice o, digamos, haya una mayor probabilidad de éxito una vez que esta persona ingresa a la universidad y asimismo, pues básicamente para la optimización de esos recursos. Entonces, de alguna forma, este tipo de pruebas adaptativas, digamos que hacen mucho énfasis en buscar de la forma más efectiva, la forma más óptima, cuál es el nivel de habilidad de las personas, digamos, del constructo que nosotros estemos evaluando, ¿cierto? Puede ser, digamos, conocimientos, aptitudes y demás. Entonces, en este caso particular, digamos que una prueba adaptativa estaría respondiendo exactamente a ese propósito y es buscar de una forma muy efectiva y una forma objetiva cuáles son las personas que cuentan con con los mayores recursos para poder, digamos que tener un buen desempeño, ya sea en su cargo, en un cargo, si es para ingresar a un empleo o para ingresar a una universidad y que haya una alta probabilidad de que esta persona tenga éxito durante durante sus estudios. Y trabajamos tecnológico de Monterrey utilizar pruebas adaptivas para ingresar a universidades postgrado. Y nuevo SAT en Estados Unidos, multi-stage adaptivos. Justamente, eso es lo que iba a comentar, Nate, me ganaste. Que tenemos con Tecnológico de Monterrey, ellos están haciendo pruebas adaptativas. Yo creo que aquí un punto muy importante es justamente esta noción de tratar de hacer un trabajo de socialización con las personas, con los interesados, para explicar cómo es que una persona, por ejemplo, que recibe un test de 15 reactivos puede tener quizá un mejor desempeño de una persona que recibe un test de 40 reactivos. A veces entender eso es difícil porque las personas, o más bien aquí en la región, estamos muy acostumbrados a tener formas lineales de pruebas y suena raro que una persona reciba 15 reactivos, otra persona reciba 40 y que aún así la persona de 15 sea más alta que el de 40. O sea, eso incluso numéricamente en la lógica general no tiene mucho sentido, pero dentro de pruebas adaptativas tiene todo el sentido del mundo. Lo que estamos haciendo es hacer más eficiente el proceso de medición, quitando ítems que son completamente innecesarios para un nivel de habilidad alto, por ejemplo. Solamente le estamos presentando los ítems que necesita ver para poder hacer la calibración del nivel de habilidad de esa persona y poder estimar con menor error estándar posible cuánta habilidad tiene. Y quizá con el de 40 reactivos nos costó mayor trabajo llegar a ese punto de calibración. Tuvimos que hacer más esfuerzo porque quizá el algoritmo no encontraba exactamente cuál era el nivel de habilidad. Por eso hablamos de que es una prueba adaptativa. Y hacer el trabajo de socialización es, en mi opinión, creo que es muy importante
para que las personas que están alrededor de este proceso de evaluación pues sepan por qué hay esas variaciones en la cantidad que se va administrando. Y bueno, también quisiera aprovechar el momento para mandarle un saludo a José Matías Guerrero, que es colega también de nosotros aquí en México. Un saludo desde aquí también, que ahorita nos hizo favor de mandarnos también una felicitación. Muchas gracias por tu asistencia, José Martínez. Jairo Mora, sí, completamente. Vamos a compartirles la grabación de este webinar y el material. ¿Vale? Jani Soto, muchas gracias por volver a formular la pregunta. Cuando puso el ejemplo de la inteligencia artificial, hablo de solicitarle 5 preguntas sobre el tema de aritmética. Pero eso es muy básico, ya que el tema aritmética puede tener varios objetivos para explorar según la tabla de especificaciones. Aplicación, análisis o evaluación incluso. Quizá debemos dar más elementos al ChatGPT para que nos dé preguntas del objetivo de evaluar. Completamente. Yo solamente quise mostrar un ejemplo muy sencillo, pero se pueden hacer consultas mucho más específicas. En mi experiencia también he visto que hay una variación importante, por ejemplo, entre usar el ChatGPT 3.4, de 3.5 o la versión 4. O sea, cambia de una manera importante la forma en la que nos da la retroalimentación el ChatGPT. Si tú generas el prompt para ChatGPT de una manera muy específica, te va a dar una respuesta también muy específica. No me alcanzó la pantalla para poner toda la salida que me dio, pero incluso durante la salida, en este prompt, que fue muy sencillo, me dio las respuestas. Me dijo, mira, estas son las respuestas. Este es el vector de las respuestas correctas. En otros ejercicios que yo he hecho, justamente le pongo como restricciones más específicas, ¿no? Le pongo, a ver, en algún momento que trabajé con esta escala de lenguaje estandarizada, que es la escala CIFAR, que es como el framework europeo para evaluar el lenguaje, lo que yo dije es, a ver, quiero que me des 5 preguntas, por ejemplo, para evaluar el nivel A1, 5 preguntas para evaluar el nivel A2, 5 preguntas para el B1, 5 preguntas para el B2, y así sucesivamente. Y en efecto, las preguntas iban creciendo el nivel de dificultad. Pero es porque el prompt fue generado de esa manera. Quizás si lo hubiéramos puesto, en lugar de que fueran 5 preguntas de aritmética y le hubiéramos puesto que nos diera problemas de aritmética, el resultado hubiera sido completamente diferente. Entonces, sí es muy importante que cuando utilicemos la inteligencia artificial generativa como un mecanismo de solución o de generación de ítems, sí tengamos como cuidado qué tipo de prompt le vamos a poner a ChatGPT, porque en función del prompt es la respuesta que nos genera. Súper. Siguiente pregunta. Santiago Arboleda. De los métodos de selección de ítems para CAT disponibles en la plataforma de Fastest, ¿cuál es el más recomendable para un ensamble? Creo que estoy pensando en pues digamos, en las alternativas que nosotros tenemos y creo que de alguna forma, creo que digamos, los métodos de selección de ítems también va a depender en buena medida de qué tipo de pruebas estamos nosotros ensamblando, dado que, pues digamos que esto puede variar en función del tipo de ítems, si son, pues digamos, politómicos o dicotómicos, ¿cierto? Yo no sé, Nate, ¿te ibas a decir algo más? See, I was going to say it depends upon the purpose of the test, like if it's pass-fail test or like a large scale, vertical scale with multiple grade levels in education. Those are very, very different, and the options that go into defining an adaptive test will depend upon that. And it's important to use the simulations to help define those options, like Fernando was talking about before. Dicho en español, efectivamente, no solamente varía en función de los ítems, sino también del propósito de la evaluación, ¿cierto? Porque, digamos, hay algunas pruebas que, por ejemplo, digámoslo, de alguna forma, utilizando IRT y pruebas adaptativas, nosotros podemos hacer lo que hablábamos hace un momento,
pruebas de ingreso para una universidad, ¿cierto? En el que de alguna forma el nivel, de alguna forma es, pues digamos, estándar, pero las pruebas adaptativas y las pruebas, digamos que el IRT también ha sido utilizado para hacer, por ejemplo, pues digamos, evaluaciones a larga escala, por ejemplo, digamos, estudios longitudinales, en el que, por ejemplo, una persona es evaluada durante distintas, digamos, etapas de su vida, por ejemplo, su vida educativa, de que a medida que va avanzando en su, pues digamos, en su formación, pues básicamente se va, digamos que incrementando, van cambiando los temas y todo lo demás. Entonces, de alguna forma, eso, pues digamos que afectaría el tipo de, pues, digamos, de selección del CAT. Y adicionalmente, Nate también pues comenta que justamente este es el tipo de, pues digamos, de necesidades que traen, y digamos que traen a colación el hecho de utilizar estos software de simulación para, digamos, ver cuál de las opciones disponibles presenta o nos brinda los mejores resultados. Siguiente pregunta, Miguel Ángel Orozco. ¿Los exámenes adaptativos pueden hacer una selección y adaptación adecuada de ítems para personas con necesidades particulares? Por ejemplo, para un evaluado con dificultad visual, selecciones ítems con poco texto y hacer la fuente más grande. Sí, incluso creo que, digamos, eso no depende directamente de que se esté utilizando una prueba adaptativa. Incluso en una prueba lineal, las plataformas, como por ejemplo las que nosotros utilizamos, FastTest y ACES, cuentan con todo tipo de herramientas de accesibilidad en el que, por ejemplo, una persona que pueda tener dificultades visuales pueda utilizar, por ejemplo, las funciones de lectura de texto, ¿cierto? Para que aquellas personas que prefieran escuchar en lugar de leer estos textos, pero adicionalmente también el hecho de utilizar un contraste diferente, ampliar o reducir la fuente, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, no dependería como tal del algoritmo de la prueba adaptativa seleccionar cuáles son los ítems, sino más bien, digamos que el algoritmo se dedica únicamente a buscar los ítems más informativos para el nivel de habilidad de la persona, y la plataforma se encarga como tal de que todos los ítems que se le presenten a esa persona cuenten con, o sea, pues que estas personas cuenten con todas las herramientas para que ese tipo de dificultades o ese tipo de necesidades particulares no sean una barrera para que estas personas puedan contestar adecuadamente su prueba. Perfecto. Y esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por su participación, también por su interés. No sé, Fer, Leo, si ustedes quieren agregar algo adicional. Yo solamente quisiera agradecerles a toda su asistencia. Creo que ha sido una reunión muy productiva, sobre todo nutrida de muchas de sus participaciones, y creo que eso es lo que lo hace más divertido y más interesante y también más productivo para todos. Eso les agradezco y bueno, pues esperemos que pronto podamos volver a reunirnos y seguir conversando sobre estos temas que, bueno, a mí en lo particular me apasionan y yo podré estar hablando mucho más tiempo de esto. Entonces, muchas gracias. Igualmente, de verdad, muchas gracias a todos los participantes por su atención, por su participación, sus preguntas y todo lo demás. Y cualquier cosa, ahora, de todas formas, ustedes van a tener en la presentación, en los materiales, pues, nuestros contactos para que, pues, digamos, para cualquier otro tipo de información. Igual creo que Liz vas a comentar justamente eso, pero aquí estamos a la orden y muchas gracias por haber asistido. Exactamente, Leo. Muchas gracias por eso. Les voy a dejar acá en el área de QA mi perfil de LinkedIn para que podamos conectar, para que podamos hablar más al respecto. Si ustedes quieren hablar más sobre FastTest, están interesados, por ejemplo, en hacer una prueba de nuestra plataforma, o hablar sobre los proyectos que tienen en su institución, proyectos personales, en los que les interesaría utilizar, ¿no?, nuestras herramientas. Aquí estamos abiertos completamente a la conversación, muy entusiasmados, como le decíamos al comienzo, de poder hablar de estos temas en la TAM. No va a ser el único webinar. Estén atentos a los próximos en los que vamos a estar hablando estas cosas tan esenciales, ¿no? Principalmente en educación, en áreas tan diversas como HR, por ejemplo,
Vamos a estar tomando en cuenta todos esos temas, los vamos a traer para que podamos tener esta misma discusión. Como les decía, ahí está mi perfil de LinkedIn. También estamos juntos los chiquillos súper abiertos a responder las dudas que tengan de aquí en adelante. ¿Okay? Nathan, no sé si quieres agregar algo. Sí, muchas gracias para Fernando y Leonardo y Elizabeth, y gracias para asistentes. Y quiero más webinars. Estoy feliz de ver el webinar en español de IA y Machine Learning. If you have more suggestions or requests that you would like webinars on new or additional topics, please follow up and suggest them. We'd be happy to hold more. Lo siento, no más español. I had to switch in. Estuvo perfecto, Nathan. That's enough. Absolutamente perfecto, absolutamente perfecto. Sumándome a las palabras de Nathan, si tienen algún otro tema de los que le gustaría que nosotros podamos exponer, nuestros contactos están abiertos y estamos esperando a poder discutirlos con ustedes. Eso, muchísimas gracias. Nuestro primer webinar en español me parece perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Yes. Buenas tardes.